Estimadas y estimados participantes, bienvenidos a la charla virtual de formación de supervisores internos. Esta charla tiene como finalidad brindar a los participantes los conocimientos fundamentales para gestionar los procesos de las supervisiones llevadas por la institución. Esta charla comprenderá 5 sesiones en las que desarrollaremos los siguientes temas. Sesión 1. Introducción. Términos y definiciones. Introducción. Definiciones. Tipos de supervisiones y métodos de supervisión. Sesión 2. Principios e importancia de la supervisión. Los 7 principios e importancia de la supervisión. Sesión 3. Etapa de supervisión. Planificar. Etapas de supervisión con enfoque ciclo Deming, mejora continua. Planificación de la supervisión. Programa de la supervisión. Equipo supervisor. Plan de supervisión. Lista de verificación. Funciones y responsabilidades del supervisado. Sesión 4. Etapa de supervisión. Hacer. Ejecución de la supervisión. Reunión de apertura. Recolección de evidencias y análisis de la información. Elaboración de matriz de mejora, derivada de los hallazgos, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. Reunión de cierre. Sesión 5. Etapa de supervisión. Verificar y actuar. Informe de supervisión y actividades post-supervisión. Formación de supervisores. Sesión 1. Introducción. Para implementar un sistema de gestión de la calidad y antisoborno, generalmente pensamos en la norma ISO 9001-2015 e ISO 37001 y sus requisitos. Pero cuando queremos supervisarlo, debemos remitirnos a la norma ISO 19011-2018, Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. En ese sentido, esta charla está diseñada sobre la base del requisito 9.2 Auditoría Interna, de la norma ISO 9001, ISO 37001 e ISO 19011-2018, aplicable a todas las organizaciones que necesitan realizar auditorías internas o externas. Es importante comprender que el trabajo que realiza el supervisor no es trivial, sino que es muy importante, debido a que una supervisión bien realizada nos permitirá asegurar la eficacia de las actividades desarrolladas. Público objetivo. Esta charla está dirigida a todos los servidores y servidoras del programa, comprometidos con la implementación del sistema de gestión de la calidad y antisoborno, y que desean cumplir el rol de supervisor y supervisor líder. Asimismo, tiene como objetivos que los participantes puedan adquirir conocimientos para la planificación y realización de supervisiones a sistemas de gestión de la calidad y antisoborno SGCA, conocer las metodologías que se deben seguir para llevar a cabo las supervisiones de los SGCA, aprender a identificar, categorizar hallazgos y redactar no conformidades. Definiciones. ¿Qué es una supervisión? Según la ISO 9000-2015, la supervisión es un proceso sistemático. Quiere decir que la supervisión se debe realizar de manera planificada, organizada y debe ser comunicada a los supervisados. Independiente. Es decir, que los responsables de realizar la supervisión no deben tener relación con los procesos a supervisar, no deben ser ni juez ni parte. Este punto es importante para llevar una supervisión y obtener resultados eficaces, evitando que resulte un conflicto de interés. Documentado. Se refiere a que toda la evidencia de una supervisión debe ser documentada. Debe existir evidencia del desarrollo de la supervisión y del resultado de las mismas,
como por ejemplo un programa de supervisión, plan de supervisión, lista de verificación, informe de supervisión. La supervisión tiene cierto nivel de rigurosidad para obtener evidencias de la supervisión y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de supervisión. ¿Qué es una evidencia de supervisión? Según la ISO 9000-2015, es todo registro, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de supervisión y que es verificable. Toda evidencia surge del desarrollo de la supervisión y deben ser evaluadas de manera objetiva, con el fin de determinar que los criterios de supervisión se están cumpliendo y que respalde el hallazgo encontrado. Por eso es importante que las evidencias sean claras y lo más detalladas posible. Por ejemplo, fecha de realización de la evidencia, tipo o clases de evidencia, etc. Entonces, las supervisiones son procesos documentados, que están basados en datos que respaldan la veracidad de algo. El supervisor debe comprobar las evidencias de supervisión y no emitir un juicio subjetivo. Siempre debe ser objetivo. Ahora veamos qué es un criterio de supervisión. Según la ISO 9000-2015, es un conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia, frente a la cual se compara la evidencia objetiva. Por ejemplo, los lineamientos establecidos por el programa, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social u otros. Estos criterios pueden ser de cumplimiento, como las normas de referencia ISO 9001 e ISO 37001, o requisitos legales y reglamentarios, por ejemplo, leyes, decretos supremos, reglamentos, resoluciones, entre otros. Y de conformidad y desempeño, como por ejemplo, objetivos, políticas, planes, directivas, procedimientos, etc. Ahora definamos qué es un hallazgo de supervisión. Según la ISO 9000-2015, es el resultado de la evaluación de la evidencia de supervisión recopilada frente a los criterios de supervisión. Es decir, se determina un hallazgo cuando el supervisor evalúa las evidencias objetivas obtenidas como parte de su observación, revisión documentaria y entrevistas con el personal, frente a los criterios de supervisión, directivas, políticas, procedimiento, leyes, etc. Un hallazgo puede clasificar como conformidad, observación, oportunidad de mejora y no conformidad. Definamos ahora qué es una conformidad. Según la ISO 9000-2015, es el cumplimiento de un requisito, entendiendo como requisito a requisito del servicio, requisitos de normas de referencias, ISO 9001 e ISO 37001, requisito legal, normas legales, requisito interno, documentos internos. Es decir, que la evidencia objetiva es suficiente para cumplir con los criterios establecidos. ¿Y qué es una observación? Es una situación o circunstancia detectada en la supervisión que no afecta al resultado del proceso o criterio supervisado y que podría generar una no conformidad si no es mejorada. Es decir que es un aspecto de un requisito que debe mejorarse. Oportunidad de mejora es situación que actualmente es conforme, es decir, que no implica incumplimiento de un requisito, pero que, si se toma en cuenta, puede llevar a mejoras en el sistema de gestión de la calidad y antisoborno, en un proceso o servicio, así como eliminar situaciones donde impliquen riesgos. ¿Qué es una no conformidad? Según la ISO 9000-2015, es el incumplimiento de un requisito.
Es decir, que la evidencia objetiva hallada no está completa y no es suficiente para determinar que cumple con los criterios de supervisión. ¿Qué son las conclusiones de supervisión? Según la ISO 9000-2015, es el resultado de una supervisión, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la supervisión. La obtención de las conclusiones de supervisión implica la realización de ciertas tareas relacionadas con la finalización de la supervisión y que culmina con la elaboración de una conclusión global sobre las actividades ejecutadas, la misma que nos permitirá redactar el informe con el cual el supervisor culminará su labor. Las principales tareas que implica ello son las siguientes: revisión de notas de apuntes del trabajo, revisión de información complementaria y establecimiento de conclusiones y emisión del informe. Definamos a los actores que participan en el proceso de supervisión: el supervisado y el equipo supervisor. El supervisado, que vendría a ser la institución en su conjunto o partes de ella que va a ser supervisada. El equipo supervisor, que está conformado por uno o más supervisores, con apoyo de expertos técnicos, siempre y cuando el supervisor no cuente con la competencia para supervisar el producto o servicio y es necesario el conocimiento y experiencia específica. Y por último, el supervisor líder, que es el que guía al equipo supervisor. ¿Y quiénes son los supervisores? Son personas competentes y designadas para realizar actividades de supervisión, que puede ser un jefe de unidad, un especialista o un técnico, que tiene como responsabilidad revisar, examinar y evaluar si realmente los documentos, los registros, los objetivos se están cumpliendo en ese proceso que estamos supervisando en función de la planificación y alcance de la supervisión. Tipos de supervisión. Se cuenta con 3 tipos de supervisión. Supervisión al sistema de gestión. Supervisión de proceso. Auditorías a productos. Supervisión al sistema de gestión. Es una evaluación detallada para determinar que la institución está cumpliendo con sus obligaciones para el sistema de gestión, política del SGCA, obligaciones contractuales y requisitos regulatorios. Es decir, nos sirve para verificar mediante evidencias objetivas que se están cumpliendo los requisitos de la entidad, los requisitos legales y reglamentarios y los requisitos establecidos en las diferentes normas de gestión. Se supervisa todos los elementos del sistema contra el requisito referente, por ejemplo, de las normas ISO. Supervisión de proceso. Es la verificación por evaluación de una actividad o proceso contra los procedimientos documentados y normas, para medir su conformidad contra los requisitos definidos. Es decir, verificar las entradas, parámetros y salidas establecidos por la entidad para el proceso con los criterios determinados en los mismos. Estas supervisiones son mucho más cortas que una supervisión a un sistema de gestión y se puede realizar a uno o más procesos. Supervisión de producto. Comprende la evaluación por revisión, examen, inspección o prueba del producto, el cual ha sido previamente aceptado, basado en las características que están siendo supervisadas. Es decir, verifica que el producto ha sido fabricado o el servicio ha sido prestado de acuerdo con las especificaciones planificadas y que haya evidencia suficiente de que cumple con los requisitos de los usuarios. Métodos de supervisión. La realización de una supervisión implica una interacción entre personas dentro del sistema de gestión que se supervisa. Se puede realizar una supervisión utilizando una variedad de métodos. Según la ISO 19011, los métodos de supervisión comúnmente utilizados son supervisión presencial y supervisión remota.
Supervisión presencial, in situ. Las actividades de supervisión se realizan en las instalaciones del supervisado, pudiendo realizar el supervisor entrevistas, completar listas de verificación, revisión de documentos, por ejemplo, registros, análisis de datos y otros, observar el trabajo realizado, llevar a cabo una visita física in situ, realizar muestreo, por ejemplo, productos. Supervisión remota, a distancia. Las actividades de supervisión se realizan en cualquier otro lugar distinto de las instalaciones del supervisado, sin tener en cuenta la distancia. La supervisión se realiza bajo un entorno virtual, usando medios electrónicos tecnológicos, tales como correo electrónico, videollamadas, llamadas telefónicas, cuando no es posible una supervisión presencial. El supervisor puede realizar entrevistas, completar listas de verificación, revisar documentos, observar el trabajo realizado de forma remota y analizar datos. Puede considerarse la realización de una supervisión remota cuando viajar a la ubicación específica no es pertinente, es decir, por razones de seguridad, restricciones de viaje, entre otras. Existen cambios inevitables en la programación del supervisor o del supervisado, cambios en las prioridades institucionales, entre otros, así como otras consideraciones debidamente sustentadas. Requerimientos para una supervisión remota. Antes de la supervisión, el equipo supervisor deberá realizar verificaciones técnicas de su equipo de cómputo, conexión a Internet, conexión eléctrica, señal telefónica y de la disponibilidad de la plataforma y medios virtuales a utilizar, para resolver cuestiones técnicas y asegurarse que se disponga de planes de contingencia. Tener manejo adecuado de la plataforma y/o medios virtuales a usar, así como la disponibilidad de registros en formato electrónico. Revisar el itinerario de ejecución de supervisión a los procesos, a fin de manejar adecuadamente los tiempos. Durante la supervisión. Toda captura de pantalla y grabación de la supervisión debe ser con consentimiento por adelantado de la otra parte. Considerar las cuestiones de confidencialidad y seguridad de la información. Mantener el respeto a la privacidad durante las pausas en la supervisión, por ejemplo, silenciando los micrófonos o pausando las cámaras. En las evaluaciones remotas podrían presentarse eventos que no estén identificados, lo cual no exime al supervisado y al líder del equipo supervisor de tomar las medidas necesarias para continuar, suspender o reprogramar la supervisión. El supervisor debe comunicar cualquier incidente al supervisor líder. Recuerda, una supervisión remota sigue el proceso estándar de supervisión. Hemos terminado con nuestra primera sesión. Te invitamos a resolver un pequeño test antes de continuar. Test, sesión 1. Pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una evidencia de supervisión? A. Registros. B. Declaración de hecho. C. Norma legal. D. Observación de una actividad. Y la respuesta es norma legal. Muy bien. Sigamos. Pregunta número 2. Es el resultado de la evaluación de la evidencia de supervisión recopilada frente a los criterios de supervisión. A. No conformidad. B. Observación. C. Oportunidad de mejora. D. Hallazgo. Y la respuesta es hallazgo. ¡Excelente! Siguiente pregunta. Pregunta número 3. La oportunidad de mejora es A.
Un criterio de supervisión. B. Una evidencia de supervisión. C. Una recomendación. D. Una no conformidad. Y la respuesta es una recomendación. ¡Correcto! ¿Lo has hecho? ¡Excelente! Nos vemos en la próxima sesión.